En una gráfica distancia-tiempo, lo que se calcula es la velocidad, el desplazamiento total o la trayectoria total. Para la velocidad sabemos que velocidad es distancia entre tiempo. Entonces la gráfica nos muestra las distancias de cada intervalo y los tiempos de cada intervalo. Así que solamente es dividir. Por ejemplo, la velocidad en el intervalo A. ¿Okay? En el intervalo A se recorren 20 metros en 10 segundos. Pues entonces la velocidad es simplemente dividir 20 metros en 10 segundos. Serían 2 metros por segundo. Para la velocidad del intervalo B, la distancia recorrida fueron 10 metros. De 20 a 30 metros, lo que hay son 10 metros. Y el tiempo son 20 segundos, porque es de 10 segundos a 30 segundos. En intervalo B tenemos 10 metros en 20 segundos. La velocidad del intervalo B pues sería 10 metros entre 20 segundos. El resultado pues es 0,5 metros por segundo. Para el intervalo C, la velocidad es 0, dado que no se desplaza. Pasaron 10 segundos, pero siempre estuvo en la posición 30. Para el intervalo D, cambia el punto de referencia. Para el intervalo D, cambia la cosa, ya que nos estamos desplazando de 30 a 10 metros. Eso quiere decir que nos devolvimos 20 metros. ¿En cuánto tiempo? Se hizo en 10 segundos. Entonces, para el intervalo D, la velocidad sería menos 20 metros en 10 segundos. Eso serían menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo quiere decir que se devolvió 20 metros en 10 segundos. Desplazamiento total. Para el desplazamiento total solo hay que fijarse que empezamos en la posición 0 y terminamos en la posición 10. El desplazamiento es lo que hay del punto inicial al punto final. Entonces, obviamente, el desplazamiento será 10 metros. La trayectoria es la suma de todo el recorrido. Si recordamos el concepto de trayectoria, es la suma de todo el recorrido, independientemente de si se devolvió o no se devolvió, siempre siguió en la misma dirección. Entonces, tenemos para el intervalo A un total de 20 metros. Luego le sumamos lo que caminamos en el intervalo B, que fueron 10 metros. Bien, luego le sumamos lo que caminamos en el intervalo C, pero en el intervalo C pues no se caminó. Entonces pues técnicamente sería más 0 metros. Y por último le sumamos lo que caminamos en el intervalo D, que fueron 20 metros, no menos 20, porque a la trayectoria no le interesa el hecho de que se haya devuelto, es la suma de todo el recorrido. Eso quiere decir que según esta gráfica se recorrieron en total 40 metros. En una gráfica velocidad-tiempo se calculan dos cosas. La aceleración con la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo,
y se calcula también el desplazamiento, pero el desplazamiento se calcula con las fórmulas de área. Cada intervalo tiene una figura diferente. Únicamente vamos a trabajar tres figuras, que serán rectángulos, triángulos o trapecios. Por ejemplo, en esta gráfica para el intervalo A tenemos un rectángulo, para el intervalo B tenemos un trapecio, en el C un rectángulo nuevamente y en el D un triángulo. Así que las preguntas de desplazamiento se calculan pues con el área de las gráficas. Empecemos con la aceleración. Tenemos un intervalo A donde la velocidad es constante. Luego un intervalo B donde la velocidad aumenta. Eso es aceleración positiva. Un intervalo C donde la velocidad vuelve a ser constante, o sea, aceleración cero. Y un último intervalo donde la velocidad disminuye. En ese caso la aceleración es negativa. En el intervalo B, la aceleración sería velocidad inicial 30, velocidad final 50 y el tiempo son 2 segundos. De 2 a 4 segundos hay 2 segundos. La fórmula de aceleración es velocidad final, o sea 50 metros por segundo menos velocidad inicial, en este caso 30 metros por segundo, y dividido entre el tiempo que son 2 segundos. Eso serían 10 metros por segundo al cuadrado. Para la aceleración en el intervalo D, entonces la velocidad inicial es 50, la velocidad final es 0 y el tiempo son 2 segundos. Entonces, según la fórmula de aceleración, sería velocidad final 0 menos velocidad inicial 50 entre tiempo. Eso serían menos 25 metros por segundo al cuadrado. Como recordamos, en el intervalo A y en el C, la aceleración es 0. Pasemos ahora al desplazamiento en el intervalo A. Lo que tenemos es un rectángulo. La fórmula es base por altura. La base es 2, la altura 30. Entonces, la distancia en el intervalo A sería 2 por 30, 60 metros. Para el intervalo B, lo que tenemos es un trapecio. La fórmula sería la base mayor, que en este caso sería 50, más la base menor, que en este caso sería 30, por la altura. La altura sería de 2 a 4 segundos, son 2 segundos entre 2. 50 más 30 por 2 entre 2, pues es 80 metros. Para el desplazamiento en el intervalo C, lo que tenemos de nuevo es un rectángulo, que sería base por altura. La base vale 2, de 4 a 6 hay 2, la altura vale 50. Sería 2 por 50, 100 metros. Para el intervalo D lo que tenemos es un triángulo, pues la fórmula de triángulo es base por altura entre 2, la base mide 2 y la altura mide 50. 50 por 2 entre 2, 50 metros.